Gloria a Dios, aleluya. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Les saluda su amigo y hermano Daniel Tapia Licona, desde la Iglesia Cristiana Monte de los Olivos, para la gloria y honra de nuestro Señor. La obra de Dios sigue, amados hermanos, la lucha sigue, pero Dios está con nosotros. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. También saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando a través de esta hermosa plataforma, en esta página de la Iglesia Cristiana Monte de los Olivos. Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y esperemos que esta predicación sea de gran edificación para cada uno de ustedes. San Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. También les invito a que abran su Biblia y si no la tiene, solamente presta atención lo que dice la palabra de nuestro Señor. Lleva por encabezado, amados hermanos, parábola del sembrador. San Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. Dice así la palabra del Señor, amados hermanos todos unidos. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y los de sobre piedra, son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria a Dios. Tome su lugar, amados hermanos. Tomen su lugar. Quiero compartir con ustedes el tema, ¿cómo ser buena tierra? ¿Cómo ser buena tierra? La parábola del sembrador, amados hermanos, conocida también como la parábola de los 4 suelos, se trata de un sembrador que esparce semillas, las cuales caen en cuatro tipos de tierra. La tierra áspera junto al camino impide que la semilla brote por completo y la semilla se convierte en nada más que alimento para las aves. El suelo pedregoso proporciona suficiente tierra para que las semillas germinen y comiencen a crecer, pero como no hay profundidad de tierra, las plantas no echan raíces y pronto se marchitan al salir el sol. El suelo espinoso permite que la semilla crezca, pero las espinas que la rodean ahogan la vida de las plantas. Y la buena tierra, amados hermanos, la buena tierra recibe la semilla y produce mucho fruto. La explicación de Jesús de la parábola del sembrador destaca, amados hermanos, 4 respuestas diferentes hacia el evangelio. Y la semilla es la palabra de Dios. Como bien dice el Señor Jesucristo, la semilla, amados hermanos, es la palabra de Dios. Pero ciertamente, dentro de este pasaje, hay 4 tipos, hermanos, de suelos, por las cuales, hermanos, cae la semilla, que es la palabra de Dios. Algunos para bien, otros para mal, otros, amados hermanos, la toman a mal, la palabra de Dios. Se sienten ofendidos. Pero hoy, hermanos, será
Hoy tenemos que decir al Señor y examinarnos a nosotros mismos. Si somos buena tierra, si nuestro corazón, amados hermanos, hay buena tierra para que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones y dé fruto al 100 por uno, al 30, al 70 y al 100 por uno. Hoy veremos, amados hermanos, los diferentes tipos de tierra que hay en el ser humano y cómo debemos ser buena tierra para la palabra de Dios. Como punto número 1 tenemos los 4 tipos de corazones que tiene el hombre. Los 4 tipos de corazones que tiene el hombre. Mantenga, amado hermano, su lectura en el que leímos. Y vamos a ver cuáles son los 4 tipos de corazones que tiene el hombre. Elemento número 1, el corazón duro. El corazón duro, amados hermanos. Vea lo que dice San Lucas capítulo 8, versículos del 5 y 12. Dice la palabra de nuestro Señor. San Lucas capítulo 8, versículos 5 y 12. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y ahora en el versículo 12 dice esto, dice así, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Este suelo, amados hermanos, o esta tierra es un corazón duro. Un corazón duro. El corazón duro representa al hombre que, cegado por el pecado, oye la palabra de Dios, oye la predicación, pero en su corazón no entiende la palabra, no entiende lo que dice. Y Satanás, amados hermanos, que el Señor lo reprenda, Satanás arranca el mensaje de Dios, manteniendo el corazón opaco y evitando que la palabra haga su efecto en su vida y en su corazón. Hay muchos, amados hermanos, que solamente vienen al templo por ir y escuchan la palabra de Dios, pero Satanás, amados hermanos, les dicen al interior, no escuches esa palabra, eso lo que dijo el pastor no es cierto, esto no es para ti. ¿Y qué pasa? Satanás, amados hermanos, está cegando al hombre de pecado, está cegando su corazón y lo está endureciendo poco a poco. Y esa palabra, amados hermanos, Satanás la arranca de su corazón del hombre. Diciendo, tú no necesitas la exhortación de Dios. Tú no necesitas el mandato de Dios. Tú estás bien. Tú estás bien con Dios. ¿Qué te puede faltar? Pero sabe que está en pecado. Sabe que está mal delante de Dios. Pero aún así, él no entiende la palabra, no escucha, por más que escuche la exhortación, no lo obedece. No obedece a la exhortación. Y entonces, amados hermanos, se sale del templo, termina el culto, sale del templo y anda como si nada, practicando los mismos malos hábitos, practicando el pecado, amados hermanos. Son cristianos no convertidos. O quizás también personas inconversas que solamente quieren escuchar palabra de Dios o vienen al templo solamente por distraerse nada más, pero escuchan la palabra, no la entienden y Satanás arranca de ellos la palabra de Dios en sus corazones, diciendo, no, todo está bien, no te preocupes, no pasa nada. Por eso es necesario que usted y yo, amados hermanos, pongamos un corazón entendido para comprender la palabra de Dios y aceptar la exhortación, aceptar la disciplina del Señor, porque para esto, amados hermanos, vamos a crecer espiritualmente. Aleluya. A su nombre. Esto representa, amados hermanos, un corazón duro. Un corazón duro. Pero ahora vamos a ver, amados hermanos, este es el número 1, un corazón duro. Número 2, el corazón convencido. El corazón convencido. Vamos a ver el verso 6, amados hermanos, del mismo capítulo que leímos. Dice la palabra del Señor, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y ahora el versículo número 13 dice, los de sobre piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El corazón convencido
representa al hombre que está convencido del poder de Dios y puede tener conocimientos, ministerios y puede hablar muy hermoso, hasta puede predicar y decirle: yo quiero que todo el mundo conozca de Cristo. Está convencido del poder de Dios, pero realmente no ha tenido una verdadera conversión. Los cimientos de su vida no están cimentados en la roca que es Cristo. Está convencido del poder de Dios, pero su corazón no cambia. Y cuando surge una aflicción, cuando sufre una lucha, desaparece de inmediato su fe. ¿Y qué pasa, hermanos? Se aparta de Dios. He escuchado a muchos que dicen: bueno, a mí me gusta escuchar la palabra de Dios, pero por más que escuchen, no cambia su corazón, no permiten que Cristo cambie su vida, no permiten que Cristo entre en su barca y dirija su barca, que es su vida. ¿Y qué pasa? Viene una prueba, viene una lucha y su fe desaparece y se apartan de Dios. A estos se les considera como cristianos como las olas del mar. Cristianos como las olas del mar. Cuando viene un problema, cuando viene una aflicción, se apartan, ya no quieren buscar de Dios, ya no quieren buscar de Cristo. Pero cuando todo va bien, cuando todo marcha bien, ¿qué es lo que sucede, amados hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Cuando todo marcha bien, ahora sí van al templo, alaban a Dios, todo está bien, muchas gracias, Señor, todo está bien. O viceversa también. Cuando todo va mal, allá van al templo, oran a Dios, hasta oran las horas que ni siquiera oran. 2 horas, 3 horas, qué sé yo. Cuando va un problema, cuando tiene una prueba, una aflicción, allá van, ahí están en el templo. Y cuando Dios resuelve su problema, cuando Dios contesta su aflicción, amados hermanos, ¿qué es lo que pasa? Se apartan de Dios, dejan de ir al templo. Y bueno, todo está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Esos son los cristianos que son como las olas del mar. Vienen y van, vienen y van. Cuando hay un problema, ahí están en el templo. Y cuando Dios resuelve su problema, se alejan, se olvidan de Dios. O cuando todo está tranquilo, allá van. Están en el templo cuando todo va bien. Y cuando surge un problema, se apartan de Dios. No, es que Dios no me responde, es que Dios no está conmigo. Y no hay, hermanos, no hay una raíz. Y no permite que la palabra de Dios haga su fruto, haga su efecto en la vida de esa persona. Está convencido, pero no convertido. ¿Y cuántas veces, amados hermanos, cuántas veces nosotros o muchos cristianos están solamente convencidos del poder de Dios, hasta hablan bonito, pero su corazón no cambia, su vida no cambia? Y son los mismos niños espirituales que podrán tener, que le puedo decir, 40 años, 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, y no crecen porque son los mismos. Esos son, amados hermanos, la semilla que cae en la piedra. Pero como no hay profundidad, no hay tierra profunda, no tiene raíz. Y cuando sale el sol, ¿qué pasa? Se seca. Se seca. Esto es, amados hermanos, también como el corazón convencido. El corazón convencido. Vuelve atrás, desaparece su fe y vuelve atrás. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántos cristianos, lamentablemente, tienen una lucha, una aflicción? ¿Y qué pasa? Lamentablemente dicen: no, ya no quiero seguir, porque no aprenden a esperar en Dios y no le han dado el primer lugar a Dios, que veremos a continuación. Número 3, el corazón inclinado al mundo. El corazón inclinado al mundo. Vamos a ver ahora el versículo número 7 y 12. Dice la escritura, versículos 7 y 12. Dice la escritura: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y ahora vamos a ver, amados hermanos, el versículo 14, perdón. El versículo 14. Dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen,
pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. No llevan fruto. Conocido también como el corazón inclinado al mundo. El corazón inclinado al mundo representa al hombre que parece recibir la palabra de Dios, pero su corazón le da más importancia a las cosas del mundo. Su corazón le da importancia a las riquezas, a los placeres, a las lujurias y cualquier otro tipo. Cualquier otro tipo. Le da importancia a ellas. Le da importancia a las cosas de este mundo. Y el mundo le quita su tiempo y atención a la palabra del Señor. Muchos hermanos lamentablemente le dan más importancia a sus trabajos. Le dan importancia a otras cosas, menos a la palabra del Señor, menos a la palabra de Dios. Se acerca el día del culto y ¿qué pasa? Ay, es el día del culto, pero tengo mucho trabajo, no puedo. O los jóvenes, es que tengo mucha tarea y no puedo. Y le dan más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Ellos reciben la palabra de Dios, pero ¿qué creen, hermanos? Su tiempo está limitado. ¿Y a qué hora va a acabar el culto? Tengo otras cosas importantes que hacer. O de plano no van. De plano no van. Y ponen, hermanos, una serie de injustificaciones. ¿Y qué pasa? Las cosas de este mundo le llaman más la atención que a las cosas de Dios. ¿Todo por qué? Por encajar en el sistema de este mundo, por encajar en la sociedad. Y le interesa más el dinero, le interesa más su trabajo, le interesa más su familia, su casa, su carro, qué sé yo, que a las cosas de Dios, que su vida espiritual. Por eso es necesario que usted y yo, amados hermanos, le demos el primer lugar a Dios. Dice su palabra, amados hermanos, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. ¿Qué nos cuesta, amados hermanos? ¿Qué nos cuesta? Ciertamente llegamos del trabajo o de algún negocio, por supuesto que estamos cansados. Pero más cuando viene el día de culto, hermanos, tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque le damos el tiempo al Señor. Le damos un tiempo al Señor. Y solamente 2 horas. Es más, ni siquiera el día completo. 2 horas. Los que son los martes, los jueves y los domingos. 2 horas nada más. Ni siquiera el día completo. ¿Y cómo es posible, hermanos, que el Señor, proveyéndonos todos, seamos malagradecidos con Él? Este corazón, amados hermanos, inclinado al mundo, escucha la palabra, pero no le da importancia a la palabra de Dios. Podrá estar su cuerpo aquí. Podrá estar su cuerpo aquí, pero su mente vagando en otras cosas, su mente en otro lado y no prestando atención a la palabra de Dios. Lo mismo pasa, amados hermanos, con el corazón convencido. Estas dos tienen mucha similitud. Están convencidos de la palabra de Dios y hasta el corazón convencido puede sentir la presencia de Dios. Pero cuando le llega la prueba, se aparta y dice, no, ya no quiero nada, ya no quiero. ¿Por qué? Porque no obedece a la palabra del Señor, porque realmente no ha experimentado un crecimiento espiritual, porque realmente no ha experimentado un encuentro personal con Cristo. El día en que lo hagamos, amados hermanos, no seremos los mismos, porque las pruebas y las luchas vendrán. Pero dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A su nombre. Entonces, hermanos, no podemos ser cristianos convencidos o corazones convencidos. No podemos ser la tierra donde hay mucha piedra. Suelo de piedra no podemos hacer, ni mucho menos, hermanos, una tierra de espinas. Una tierra de espinos. ¿Por qué? Porque ahogan la palabra. Las espinas que hacen, ahogan la palabra. Dice la que cayó entre espinos. Esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y no llevan qué? Fruto. ¿Por qué? Porque le da más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, incluyendo el domingo, y cristianos, cristianos, no van al templo? ¿Por qué?
por pasear. No van al templo por pasear. Y bueno, ahí el otro domingo o entre semana, no le dan la importancia a Dios. Y por supuesto no lleva fruto. Por más años que tengan en el templo, por más años que escuchen, hermanos, no obedecen y no entienden. Y a veces, hermanos, los llamamientos de Dios son duros, la verdad. Porque Dios nos llama a darle el primer lugar a Él. Porque si realmente nos comprometemos con Dios, hermanos, a servirle, si realmente nos comprometemos con Dios a llevar una vida espiritual, una vida, amados hermanos, que a Él agrada, tenemos que comprometernos a darle el primer lugar a Él. Y a darle importancia a lo que dice la palabra de Dios. Escuchar con atención lo que dice, amados hermanos, la palabra de Dios, no lo que dice el pastor. Pero ciertamente el pastor es un instrumento de Dios para hablar la palabra, para comunicar el mensaje de Dios para la humanidad. Nuestro papel es prestar oídos y hacer hacedor de la palabra, no siendo solamente oidor olvidadizo. Pero lamentablemente, ¿cuántos cristianos hay hoy en día, hermanos, con un corazón así? Dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que milita. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y quién nos tomó por soldado? Jesucristo, amados hermanos, nos tomó por soldados. Y nosotros como buen soldado de Jesucristo no tenemos que enredarnos en los negocios de esta vida. Ciertamente no les puedo decir, dejen su trabajo, sería una imprudencia mía. No le puedo decirles eso. Pero siempre y cuando le demos el primer lugar a Dios, hermano. Siempre y cuando. Pero claro, si tienen un horario, que la verdad, si están sujetos a un patrón, pues sí es difícil. Pero por lo menos, hermanos, dedicarle un tiempo al Señor en oración. Por lo menos eso. Pero si hay tiempo, hermanos, si hay tiempo de ir, si salimos temprano, por favor, vayamos a la casa de Dios, vayamos al templo. ¿Qué nos cuesta, amados hermanos? Es necesario examinarnos y preguntarnos qué clase de tierra hay en nuestro corazón para la semilla que es la palabra del Señor. Número 4. El corazón rendido a Dios. El corazón rendido a Dios. Vamos a ver lo que dice, amados hermanos, el versículo 8 y versículo 15. Dice la escritura, otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿qué dice la escritura, amados hermanos? La otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Ahora el versículo 15 dice la escritura, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Con perseverancia, la palabra clave, con perseverancia. Entonces, hermanos, la buena tierra o el corazón rendido a Dios, ¿qué representa? Representa al hombre que oye la palabra de Dios y permite que la palabra logre su resultado en su vida. La buena tierra es el único que es salvo, porque la prueba de la salvación es el que, hermanos, ¿qué es la prueba de la salvación? El fruto. El fruto. Dice Mateo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Cuál es la evidencia, amados hermanos, de nuestra salvación? De que ya no vimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nuestro corazón. La prueba de nuestra salvación es que damos frutos de arrepentimiento y el fruto del Espíritu Santo. Esa es la evidencia más grande cuando Cristo entra en nuestro corazón. Es la evidencia más grande, amados hermanos. Y ahora, cuando esto pasa, da frutos. Viene una prueba, viene una lucha. ¿Y qué pasa, hermanos? Persevera.
Y su fruto, hermanos, ahí está, con perseverancia. Escucha la palabra y la retiene en su corazón y la hace por obra. Esa palabra la hace por obra. Esa es la buena tierra. Una tierra, amados hermanos, que cae la semilla. Y esa semilla, hermanos, da su fruto. Y un fruto bueno, un árbol bueno. Y da sus frutos al 100%. ¿Por qué? Porque ese hombre, ese varón, o esa mujer, o esa dama, joven o señorita, entrega su vida al Señor y permite que la palabra haga su efecto en su vida. No es como el corazón duro, que oyendo la palabra no la entiende y Satanás la arranca y dice, no, tú estás bien, y no permite que la palabra haga su efecto. No la permite. Conociendo estos 4 tipos de suelo o 4 tipos de corazones que hay en el hombre, la pregunta, amados hermanos, no me conteste, solamente reflexione. ¿Qué clase de tierra somos para la palabra del Señor? ¿Seremos acaso en buena tierra? ¿Tendremos, amados hermanos, buena tierra en nuestro corazón para que la palabra de Dios haga su efecto y dé fruto? Si es así, gloria a Dios. Pero si no es así, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Punto número 2. ¿Qué debemos hacer para que nuestro corazón sea buena tierra? ¿Qué debemos hacer, amados hermanos? Primeramente, pedirle a Dios que nos examine. Pedirle a Dios, amados hermanos, que nos examine. Esto se encuentra en Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139, versículos 23 al 24. Dice la Escritura, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, amados hermanos, el salmista David le decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El salmista David decía, tú examíname, Señor. Aunque él, amados hermanos, aunque él podía esperar los resultados de Dios no favorables a su vida. Puede haber resultados en nuestras vidas que Dios nos da no favorables. Y no son favorables, amados hermanos. Pero por eso hay que pedirle al Señor que nos examine. Y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque muchas veces, hermanos, quieramos o no, inconscientemente, pecamos a Dios y ofendemos a Dios. Y por eso hay que decirle al Señor, examíname, oh Dios, mi corazón, pruébame y conoce mis caminos y ves en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aunque usted, hermano, no vea los resultados favorables, pero es necesario pedir al Señor que nos examine. ¿Para qué? Para que los resultados que no sean favorables podamos corregir nuestra vida y decirle al Señor, ayúdame tú a corregir mi vida espiritual. A su nombre. Es necesario, amados hermanos, pedir al Señor que nos examine. Por eso le digo, aunque los resultados no sean favorables, pero será necesario ¿para qué? Para crecer espiritualmente y ser buena tierra para la palabra de Dios. Número 2 y último, ¿qué debemos hacer para que nuestro corazón sea buena tierra? Número 2 y último, humillarnos ante la presencia de Dios. Esto se encuentra segundo, a los Crónicas, segundo libro a los Crónicas, capítulo 7, versículos del 14 al 16. Segunda a los Crónicas, capítulo 7, versículos del 14 al 16. Dice la palabra del Señor, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su tierra. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré
su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. A su nombre. Pero el Señor, ¿qué es lo que nos demanda? Principalmente le dice a Israel: si se mira mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo. ¿Pero qué pueblo está diciendo? No le dice al pueblo de México, no le dice al pueblo de Acapulco, no le dice al pueblo de los Estados Unidos, no le dice al pueblo de Guatemala. Principalmente le dice ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero ahora, después de ello, ¿a qué pueblo se refiere? A la iglesia de Cristo en general, al pueblo de Dios. O sí o no, nosotros invocamos el nombre de Dios. Por supuesto que sí, porque dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran ¿de qué? De sus malos caminos. Entonces, hermanos, para hacer buena tierra, para la palabra de Dios, tenemos que humillarnos y arrepentir de nuestros pecados y estar a cuentas con Dios. Ya no hay que dar el primer lugar a otras cosas que no son importantes, hermanos. Las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas en Cristo Jesús. Aleluya. A su nombre. Son eternas en Cristo Jesús. Por eso es necesario, para que seamos buena tierra, tenemos que pedir al Señor que nos examine y humillarnos ante la presencia de Dios. ¿Qué tierra, amados hermanos, estamos dando? ¿Qué tipo de tierra o qué tipo de corazones estamos hechos? ¿Será aquellos que luego Satanás arranque la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Será aquellos que solamente por la emoción se mueven y no por el espíritu, por la emoción de los que están convencidos? ¿Será ese nuestro corazón? ¿Será esa nuestra tierra para la palabra de Dios? ¿O será los espinos que solamente escuchan la palabra, pero al final se enfocan en otras cosas que no es la palabra de Dios? ¿Será eso? ¿O será la buena tierra en el cual permitimos que la palabra de Dios germine y dé fruto al 100%, con perseverancia, amados hermanos? Porque venga lo que venga, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué tipo de tierra somos nosotros, amados hermanos y amigos que nos están oyendo en esta predicación, en este audio? Y la mayoría de la iglesia Monte de los Olivos, ¿qué tipo de tierra estamos? ¿Qué tipo de tierra somos para la palabra de Dios? Reflexionemos. Y si no somos buena tierra, ¿qué debemos hacer para ser buena tierra? ¿Cómo ser buena tierra? Número 1, pedirle a Dios que nos examine. Número 2, humillarnos ante la presencia de Dios. Es necesario decirle al Señor: aquí está mi vida y aquí está mi corazón. En esta tarde, acudamos a Dios y pidamos perdón si no hemos recibido su palabra como debe de ser. Y permita, hermano, que la palabra de Dios cambie su corazón y dé fruto al 30, a 70 y al 100%. Permita, hermanos, que la palabra de Dios haga su fruto a su tiempo. Y entréguele su vida al Señor Jesucristo. Entréguele todo su ser a Él. No importa cuántas luchas tenga, no importa si usted es débil, pero hermano, entregue su corazón al Señor Jesucristo y dígale: Señor, ayúdame a ser buena tierra para tu palabra. Pónganse de pie.